Muy buenos días, estimados estudiantes. Como siempre es un verdadero gusto y un placer volver a encontrarnos dentro del desarrollo de la asignatura. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué tal su primera semanita? Ya, ya se van adaptando. Y profe, Bueno, se les va pasando un poco el miedo, entonces está muy bien. Perfecto. ¿Qué ha habido de novedades? Ya todos tienen habilitada la plataforma. Ya todos tienen habilitada la plataforma. No hay ningún estudiante que tenga problemas todavía o que no tenga las credenciales. o sea, Ya, en primer lugar, enciende la cámara, ¿no? Yo creo que ha emitido las directrices, señor Lema, señorita Quintuña, señor Chingaguano, Delia Pasto, Dani Armijo. Si no, yo ya les manifesté, ¿no? Yo no me complico. Si les dan lineamientos y directrices son para que los cumplan, ¿sí? No para que los inobserven o para que no los tomen en consideración. ¿Sí? Deben tener en cuenta que yo, como les había manifestado, muchachos, lamentablemente en este sentido, cuando me percate de este tipo de particulares, yo simplemente les voy a sacar de la reunión. ¿Estamos? Yo ya les había dicho esto, así que tengan muy en cuenta. De igual forma, veo que en el sentido de puntualidad están excelentes. Yo también. Cuando tengo que llamar la atención, yo lo hago, muchachos. Pero también cuando tengo que felicitarles, me gusta hacer a mí recíproco en este sentido. ¿Sí? Y me puedo dar cuenta de que ustedes han captado lo que les manifesté, porque hasta este momento no hay ningún estudiante que se haya conectado posterior al tiempo determinado para el normal desarrollo de la clase, ¿verdad? Entonces eso es bueno también. En ese sentido voy a tomar en consideración este punto. Así que les felicito, muchachos, eso está muy bien. Pero de igual forma tengan en cuenta las otras directrices. ¿Estamos? ¿Para qué? Para que ustedes mismos no tengan problemas después, ¿sí? Para que ustedes mismos no tengan problemas, ¿ya? Muy bien. ¿Qué les estaba diciendo? Ya me olvidé. ¿Qué les estaba diciendo? Háganme acuerdo, háganme acuerdo. Alguien que no tenga las credenciales. Eso. Ah, ya, gracias, Mateo. A ver, muchachos, en este sentido, señorita Romero, ¿de dónde eres, Catalina? de ambas, ¿Y por qué no tienes credenciales? Solo tú. no, no me ha llegado nada al correo. Ya, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es la persona interesada? Pero no, pero es que sí escribí también. Ya, Ah, es que no es solo de escribir, no hay que buscar soluciones. Yo ya esta semana tengo que empezar a seguir recabando créditos y notas. Yo no te voy a esperar. No sé si me hago entender. Sí. Entonces yo sí te recomiendo que hasta el día de mañana más tardar ya soluciones de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos rezagada ya una actividad, ¿verdad? Que es el test número uno. Que ya todos los que han de haber revisado el aula han de haber visto que tenemos ya el test número uno, ¿sí? Que de hecho este test ya debían haberlo realizado ustedes. Lamentablemente, por las circunstancias apremiantes y casos fortuitos que impidieron que en este caso tengamos un normal funcionamiento, yo, por no perjudicarles a ustedes mismos, tomé la consideración de todavía no habilitar las actividades, ¿verdad? Eso ya les había manifestado. Entonces, ya tenían la semana anterior para solventar todos estos temas. Tema matriculación, tema listados, tema aulas, ¿no es cierto? Y en ese sentido ya fui considerado. ¿Por qué? Porque incluso, de ser el caso, y eso sí les manifiesto en otros cursos, siendo de lugares lejanos,
Viajaron la semana anterior a Guaranda a solucionar sus problemas. ¿Sí? Y obviamente, si a mí me decían, ¿sabe qué? No me voy a conectar, tenía que viajar a arreglar la situación, yo lo iba a tomar en cuenta. No me acuerdo, ¿era de este curso o era del otro paralelo? Era de este curso o del otro paralelo la persona que vino en mi clase ese día acá a la universidad. No me acuerdo, no recuerdo si era este o del otro paralelo. Ya, pero miren, son casos en los cuales la gente busca soluciones. ¿Sí o no? En este sentido, nosotros tenemos que ser siempre así, muchachos. Y siempre tratar de buscar las soluciones. ¿Por qué? Porque de forma congruente con lo que les manifesté en la bienvenida. A ustedes nadie les va a dar haciendo las cosas. ¿Sí o no? A la Marianita, la Jocelyn no le va a dar ganando las notas. ¿Sí? A Dani, Leonardo no le va a dar dando los test. ¿Verdad? A Michael, Lady no le va a dar haciendo los ensayos. ¿Verdad? Cada uno de ustedes se va a ir ganando los méritos, ¿sí? Cada uno de ustedes va a ir construyendo, en este caso, su camino, ¿sí? Así que por esa misma razón, muchachos, siempre tengamos este tipo de mentalidad. No solamente en la universidad, porque de hecho es en la vida general. A nosotros siempre se nos van a presentar dificultades en todos los ámbitos, ¿sí o no? A ustedes en su corta vida ya les han de haber pasado muchas cosas. Han de haber tenido tal vez problemas en el colegio, han de haber tenido problemas sentimentales, han de haber tenido problemas familiares, ¿sí o no? ¿Ya? Pero la cuestión es que nosotros sepamos resolver, sepamos solucionar o busquemos en este caso los medios pertinentes para salir victoriosos, ¿verdad? Y esto es algo que nosotros debemos hacerlo, como les digo, en todos los ámbitos de nuestra vida. A ustedes, si bien es cierto, aquí van a tener ya mucha más responsabilidad, porque en la universidad, como les dije, ya papito y mamita no está, ¿no es cierto? Si Erika no hace los deberes, yo no voy a estar llamando a nadie, ¿sí? De la coordinación de la unidad de nivelación no les van a estar llamando a sus papás, vean, no está haciendo las tareas, ¿sí? Vanessa no se está conectando a clases. Muchachos, ya son responsabilidades de cada uno de ustedes, ¿sí? Ahora ustedes van a tomar ya responsabilidades de adulto chiquito, por decirlo así, ya, pero ya van a empezar a tener mayor responsabilidad, incluso y decisión en sus vidas, ¿sí? Y deben entender que toda acción tiene una reacción, ¿sí o no? Y esta reacción puede ser o positiva o negativa, depende de nuestras acciones y de nuestro proceder y nuestro actuar. ¿Sí? Eso nomás como consejo ahí sí ya me escuchan bien, porque creo que la semana anterior tenía problemas con el micrófono, entonces creo que ya lo solventé. No sé, ahí sí ya me escuchan bien todos. Sí, profe, sí se le escucha bien. Sí, Sí, profe. sí se le escucha Se bien. escucha. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Ahí estamos conectados. Bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan, muchachos? ¿Algo que me quieran decir, algo que me quieran comentar? No, profe. Ya, Ali, gracias. Perfecto. Entonces, dudas creo que no hay, ¿verdad? En este sentido, dudas ya creo que no tengo caso. Lo que sí, simplemente les recomiendo, acaten y cumplan con las directrices y las reglas que se les ha dado. Ya ustedes pudieron observar una clase previa, en este caso, por llamarlo así,
la semana anterior. Y de igual forma, cuando revisamos el sílabo, ustedes pudieron ver que tenemos ciertas reglas de comportamiento, ¿no? Que son obligatorias. Entonces, tanto de mi parte como de ustedes tenemos directrices que vamos a acatar con el propósito de tener un buen desenvolvimiento en este sentido en la asignatura de introducción a la criminalística. ¿Sí? Resultando esencial, como les había dicho, tanto ustedes como yo debemos poner de parte, por la misma razón de que si ustedes actúan de manera activa, si ustedes participan, si ustedes la clase se va a hacer mucho más bonita, ¿no? Amena, mucho más relajada. Y como yo les dije, no tengan miedo de hablar, ¿sí? A mí, de hecho, me gusta que participen. No me gusta estar hablando con una pantalla, ¿sí? Mejor me gusta en este sentido que ustedes participen, que estén activas, que me den sus opiniones, que me den sus criterios. Como además también repercute. ¿Por qué? Porque yo, como les dije, yo les califico la actuación en clase, ¿sí? Al fin y al cabo, ustedes ya cuando finalicen el primer parcial, van a ver que sí repercute, ¿sí? Y sí beneficia, obviamente, a las personas que hagan un mérito para hacerse acreedores en este sentido a esta gratificación, ¿no? Así que eso, muchachos, muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo les fue? ¿Ya están relajados? Ya, así deben estar con la mente lúcida. Ya, ya se han paseado, ya se han ido de farra. El lunes debían estar al 100%. Muy bien, entonces, como yo les había mencionado, muchachos, nosotros tenemos siempre nuestro, como les dije, va a ser nuestra rutina. Vamos en este sentido a registrar el avance académico y vamos a registrar las listas. A ver. Hoy es 17 de septiembre. 4. Muy bien. Y nos vamos con la lista. Por favor, estén pilas, estén atentos y verificarán que esté activado el micrófono cuando me quieran respondernos, están presentes, por favor. A ver. Edgar Acán. Presente, abogado. Hola, Dani Armijo. Presente, abogado. Lisbeth Ayala. Presente, abogado. Karen Cabrera. Presente. Ivania Cáceres. Presente. Anaís Caluña. Presente. Angie Camacho. Presente, abogado. Erika Capuz. Presente, abogado. Adriana Castro. Presente, abogado. Carla Castro. Presente. Yaneira Co. Presente. Christopher Granda. Presente, abogado. Naomi Cruz. Presente, profe. Wilson Puji. En presente. Joel Cutia. Presente, abogado. Anderson Chisak. Presente. Cristian Choto. Presente, abogado. Denise Bonilla. Denise Bonilla, ¿no? Danilo Domínguez. Presente, abogado. Patricia Espín. Presente, abogado. Ya.
Nadine Farinango, Presente, abogado. Madeleine Freire, Presente, abogado. Camila Anchoso, Presente. Jocelyn Guamán, Presente, abogado. María Eras, Presente. Yosenka Heredia, Presente, abogado. Dani Wilca, Presente, abogado. Jocelyn Hacho, Presente, abogado. Anderson Jiménez, Presente. Entre broma y broma, la verdad se asoma. dejarán de ver TikTok, vean, por Dios, están en clases. Kevin Kingaguano, Presente, abogado. Yuri Lapo, Presente, abogado. Carol Lascano, Presente, abogado. Carol Lema, Presente, licenciado. Mateo López, Presente, abogado. Daisy Lucio, Presente, abogado. y Erika Lumaña, Presente. Leonardo Yumi Kinga, Presente, abogado. Fausto Yumi Taxi, Presente, licenciado. Snyder Yumi Taxi, Presente, abogado. Sharik Martínez, Presente. Melanie Muyulema, Melanie Martínez. ¿Quién era presidente de este curso? Yo, abogado. Carol Escola. Ya, Carol, verás, una recomendación. Estarás pilas de las personas que no van asistiendo porque muchas veces suelen ser ya las personas que se han retirado por A o B circunstancias. O si se han conectado en otras clases estas personas que están con falta. Sí, sí, se conectaron. Bueno, entonces. Déjenme le reviso porque yo tengo aquí una lista de los que no se conectaron a una clase, porque solo estoy llevando las notas y la lista de algunos profesores, entonces ahorita lo voy a revisar y ya te lo aviso Vale. para comparar. Michael Muñoz, Presente, abogado. Evelyn Paredes, Presente, abogado. Dayana Paredes, Presente, abogado. Delia Pasto, Presente, abogado. Patricia Herrera, Emily Pérez, Presente, abogado. Suri Piarpuesa. Piarpuesa es, ¿no? Es Pierpuesa. Presente, abogado. Piarpuesa. ¿Y ese apellido de dónde es? ¿Eres de Ecuador? Sí. Ah, ya. Primera vez que escucho tu apellido. Piarpuesa. Ya Suri. Jennifer Pilamunga. Presente, abogado. Buenos días. Hola. Kelly Punguil. Presente, abogado. José Quintero. Presente, abogado. Prenderá la computadora, por favor. Daniela Quispe. Presente, abogado. Michelle Rea. Presente, abogado. Catalina Romero. Presente, abogado. Yomaira Rumiguano. Anthony Salá. Presente, abogado. Alison Santa Fe. Presente, abogado. Valencia Saquina. Buenos días, profe. Presente. Hola. Kevin Sisa. Presente, profe. Hola. Britney Soria. Presente, abogado. Miriam Timbalombo. Presente, abogado. Alison Toscano. Presente, abogado.
Hola, Mayerly Urquizo. Daniuska. Presente, abogado. Lady Villegas. Presente, abogado. Ya, verán muchachos, les voy a explicar. Yo por lo general hago lo siguiente cuando no están en clase. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado ya. Si hay algunos personajes medios extravagantes a veces en los cursos, que uno, están aquí, pero están con la mente en nada, ¿ya? Ese es un grupo. Hay otro grupo que en cambio me dice presente con el micrófono apagado, obviamente no les voy a registrar, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en este caso, yo siempre suelo repetir los que están con falta unas 2 veces por A o B circunstancia, ¿sí? ¿Por qué? Por la misma razón que yo creo que ya les había mencionado, que cuando se finaliza la hora clase, a nosotros se nos bloquea la plataforma. Y ya me ha pasado que tengo estudiantes, pongamos un ejemplo, te voy a tomar el ejemplo Marianita. La Marianita no se conecta, o se conecta y ni siquiera me dijo nada, y no le puse en lista. Y hoy tenemos de 10 a 12. Si la Marianita me dice que le ponga en lista a las 12:30, yo ya no puedo. ¿Sí? Es decir, ustedes ya se van a quedar con falta. ¿Por qué? Porque de igual forma, en coordinación, en la coordinación de la unidad de nivelación, si es que ustedes tienen falta, saben que les van a pedir un justificativo. ¿Ya? Entonces, por esta razón, muchachos, tengan cuidado en relación a las asistencias, porque ¿de quién es la obligación, la responsabilidad de responder a la lista? Hablará, pues yo hasta ahora creo que De sí. nosotros, profe. De Nosotros, nosotros. Marianita. De ustedes, ¿no es cierto? Entonces, por esa misma razón, yo incluso hasta comparto la pantalla, ¿sí? Para que después no haya quejas. Están con falta Denise Bonilla, Melanie Muyulema, Melanie Martínez, Patricia Herrera, Yomaira Rumiguano y Mayerly Urquizo. Profe, si no me equivoco, la compañera Melanie, ella es la chica a la que desde hoy creo que va a faltar por lo que tiene esa operación, creo, algo así. Ya, pero yo le dije que le avise a la presidenta. ¿Dónde está Carmen? Supondría que ya debía haberle avisado. No, a mí no me ha avisado nada, la verdad, pero con todo ya le voy a escribir a preguntar. Sí, por favor, Carol, porque si no, O lamentablemente sea, queda con falta. Yo no me acuerdo, la verdad, de algo. Gracias, Marianita. yo le decía Por porque a mí, mencionar. cuando era ayer me escribió y me dijo que le ayudara con enviándole algo de la plataforma que no podía ver, entonces justo escuchando el nombre de ella me acordé de lo que le había pasado y me dijo también, ¿Quién era? Melanie algo. Esa memoria de la Marianita. A ver, verán, están con falta. Última vez. Denise Bonilla, Melanie Muyulema, Melanie Martínez, Patricia Herrera, Yomaira Rumiguano y Mayerly Urquizo. Ya no sé cuál sea, profe, porque ha habido dos Melanie. Ella me Ay, equivoqué. sea ni modo, entonces. Si no le responde, se va a quedar con falta. O ya que justifique, al fin y al cabo, como les dije, el Sí, ahorita le certificado, escribí ya con todo, si que me responde y ya. sino Le que, aviso. sino como ya les manifesté, muchachos, en el caso de su compañera, como dijo que era una cirugía, si es que no nos avisa con tiempo, sí, lamentablemente no me acuerdo, yo tampoco, pero bien que me dicen Marianita, pero en cambio ella tendría un justificativo, ¿no? Porque en este caso cuenta con un documento que puede motivar que le ponga la asistencia de manera posterior, ¿ya? Muy bien.
Entonces, verifiquemos el 17 y el listado perfecto. Muy bien. Como les dije, muchachos, nosotros vamos a manejarnos siempre de esta manera, ¿sí? Es algo que vamos a hacer de forma muy regular en el transcurso y el desarrollo de la clase. ¿Estamos? Con eso no vamos a tener ningún tipo de problema ni ningún tipo de inconveniente. Muy bien. Entonces, me dice que ya todos tienen, ¿quién me da? Manden al grupo, muchachos, por favor, a la señorita Romero el material, ¿sí? Descárguense de la plataforma y envíenle, porque ella es la única que tiene este problema. Y como les dije, ya necesito que soluciones de eso, Catalina, con carácter de urgente. ¿Por qué? Porque yo ya les voy a tener que habilitar la plataforma para que rindan el test número 1. ¿Sí? Y de igual forma ya tienen que rendir el test de esta semana también. Y solamente porque yo no voy a relegar este tipo de actividades, porque ya las requiero yo también para comenzar de forma normal. Abogado, disculpe que le interrumpa, Sí. pero el test número 1 está para el día sábado. No, es que está aleatorio eso, no es la fecha. Ajá. Yo por eso incluso ya les quería modificar, porque como les dije, de hecho ustedes tenían que haber dado ese test la semana anterior. Sí. Le descargo lo de la presentación número 2 y lectura número 2. Exactamente, Carla. Y mándale a la señorita, porque es la única que tiene ese problema. Dime, Marianita. Profe, una pregunta. Entonces, ¿el test de evaluación le haríamos hasta hoy día? ¿O el plazo? No. Todavía no. Verán, yo como digo, Catalina va a tener hasta mañana para solucionar el tema de ahí. Como también tenemos el grupo de WhatsApp, creo que no hay ningún inconveniente en ese sentido para coordinar con ustedes mismos las actividades. ¿Sí? Estén relajados todavía, estén tranquilos. Hasta esta semana. Ya la próxima, yo ya quiero estar al 100%, porque como yo les dije, los test los van a rendir dentro de la hora clase de la segunda, sí, de la segunda hora clase. En este sentido, como ustedes serían los miércoles quedamos, ¿no es cierto? Más o menos al finalizar la clase. Entonces, por esa razón, vamos a tener, por estas 2 semanas, por estas circunstancias, este tipo de proceder. Pero no es que van a manejarse así de manera, siempre no. Así que, en este caso, vamos a tener en cuenta y en consideración esto. Muy bien. Muchachos, en este sentido, como ustedes ya pudieron observar, lo constante en la respectiva aula virtual, ¿sí? La presente semana nosotros vamos a observar información que es muy importante para que ustedes se vayan familiarizando en este sentido con la asignatura. Y no solamente con la asignatura, sino con toda la carrera, ¿sí? Por la misma razón de que, como les había mencionado, esa es una carrera, es una asignatura de carrera, ¿sí? Razón por la que ustedes van a requerir poner un poquito más de esmero y de empeño en el desarrollo de la presente clase. Vamos. Señorita Spin, deje de ver TikTok. Ya, entonces, muchachos, en este caso, como les digo, nosotros vamos a iniciar con estos temas que van a permitirles a ustedes tener una inducción, ¿sí? Sobre el origen de la criminalística y la evolución histórica de la misma, ¿sí? Es bastante interesante, es bastante chévere, incluso como yo les dije en estas primeras clases, van a darse cuenta ustedes que a veces la ficción, la realidad supera la ficción, pero es llamativo y estoy seguro que les va a apasionar y que va a crear en ustedes este tipo de inquietud y de semilla para que ustedes puedan seguir germinando en este ámbito de la criminalística. ¿Estamos? Muy bien.
Muy bien, entonces, tomando en consideración lo antes manifestado, muchachos, vamos a seguir desarrollando en este sentido los tópicos que se encuentran debidamente establecidos en relación a la presente semana. Resulta esencial que ustedes también en este caso vayan asimilando los conocimientos de relación a la asignatura. Y como les digo, siempre es importante que nosotros tengamos en sí esta familiarización, este acercamiento, este conocimiento y este aprendizaje sobre lo que nos concierne en relación a la criminalística. Sí. Es por ello que dentro del contenido de la presente semana a ver, muchachos, en serio. ¿Cómo? No, disculpe que le interrumpa. Ella me contestó y me mandó el certificado médico. Le mando al grupo Bien. ¿De quién? la chica Melanie. Melanie. Es Melanie, ahorita le veo. Rápido, por favor. Melanie Alejandra Muyulema Pérez. Ya. Ujú. Listo. Ya, gracias, Cara. Y la señorita Catalina Romero, ella dijo que se había salido de la clase para poder venir acá a Guaranda, por lo que ella es de Ambato, entonces dijo que iba a viajar. Bueno, no hay problema. No hay problema. Muy bien. Entonces, Muyulema era, ¿no es cierto? Ya está listo. Sí, Muyulema, Entonces, Melanie. vamos a continuar. Listo. Entonces, por esta misma razón, muchachos, vamos a ir observando lo correspondiente a la materia, ¿no? En este sentido, vamos a tratar sobre el origen de la criminalística y la evolución histórica de la criminalística. ¿Sí? Razones que nosotros, información que vamos a ir asimilando, vamos a ir desarrollando en este caso de manera mucho más puntual para que ustedes puedan seguir conociendo y en este sentido aprendiendo de mejor manera acerca de aquello. ¿Sí? Entonces, ¿qué es en primer lugar lo que nosotros vamos a lograr con la presente clase, ¿no? Con la clase en relación al origen de la criminalística y a la evolución histórica de la misma? Nosotros vamos a conocer los orígenes, bases, inicios de la criminalística, para llegar a tener una percepción completa desde sus más mínimos preceptos, alcanzando un conocimiento total de cómo surgió en sí la ciencia de la misma, cómo de la misma manera ha ido evolucionando a través del tiempo. Nosotros vamos a aprender, ¿no? Desde los datos más pequeños, desde los más esenciales, desde los más básicos, cómo se va dando, cómo va evolucionando, cómo va apareciendo incluso la criminalística. ¿Sí? Porque en este sentido, nosotros vamos a descubrir cómo llega a surgir, cómo llega a aparecer, como les había manifestado incluso a veces la misma realidad a veces supera la ficción. Y es bastante interesante, al igual que una trama escrita tal vez para una película, pero ya van a ir ustedes dándose cuenta de aquello. En primer lugar, les da una pregunta. ¿Qué es la criminalística para ustedes? ¿Por
porque supondría que ustedes deben tener algún tipo de conocimiento básico para haber elegido la carrera, ¿verdad? A ver, Carol. En sí, la criminalística es el estudio del crimen, o sea, del hecho del crimen, porque la criminología es el estudio de la psicología de cómo ocurrió el crimen. Muy bien, Carol, muy bien. En tu caso veo que has investigado. Está Lo que un pasa paso adelante, ¿sí? es que yo ya estudiaba criminalística. Ah, ya, bueno, entonces. Entonces, muy bien. Marianita. Para mí la criminalística es la ciencia forense que se le realiza mediante, en este método sería la dactiloscopía. La dactiloscopía viene A ver, siendo Marianita, en primer lugar quiero saber qué es lo que tú crees con tus propias palabras. No, No es que quiero- yo le hice un resumen de Ya, lo que entendí, entonces eso le estoy explicando. ya, pero bueno, Igual, no quiero que me digas, de hecho, netamente lo relacionado a la clase del día de hoy. ya. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué es lo que tú sabías de la criminalística? Porque como les digo, ustedes deben haber tenido algún tipo de noción para elegir la carrera, ¿verdad? Ya, entonces, para mí sería la criminalística sería el estudio o la investigación de acuerdo a la investigación que se va a realizar. En este caso sería de un crimen. Ya, Jennifer. Para mí la criminalística es el estudio que se lleva para investigar delitos, ya sea por en eso de las armas, de igual forma las escenas del crimen. Leonardo, ibas a terminar con Alejandra porque si no, no van a terminar, muchachos. Ahí sí nos vamos a demorar mucho. Dime, Leonardo. Para mí, la criminalística es una ciencia forense que ayuda a determinar cómo fue el caso de los hechos para ayudar también a las autoridades competentes a dar con la veracidad del caso. Ya, justamente en relación, concordancia con lo que les había manifestado, ¿no? Ustedes van a ser un personal auxiliar y de apoyo en este caso al ámbito jurídico. Y dime, Alejandra. Yo creo que la criminalista está relacionada en investigar los casos, por ejemplo, si hubo una muerte, investigar sobre qué pasó y dar a conocer cuál fue el criminal y todas esas cosas. Bueno, tienen nociones, ¿no? En este caso, Carol sí que está un poquito más adelantada por el mismo hecho de que ella ya haya estudiado esto de forma previa, ¿no? Pero sí es importante que ustedes vayan conociendo en este caso este tipo de elementos, ¿no? Carol mencionó algo importante, como lo es la gran diferencia entre criminalística y sobre la criminología, La criminología. porque estas dos ciencias, yo las considero mucho más ciencias, porque eh, tienen propósitos diferentes y puntos de análisis distintos, ¿sí? De forma acertada lo han manifestado, la criminología en sí se basa a determinar las diversas acciones, los actores, autores que adecuaron su conducta a un hecho punible, en este caso vendría a ser el cometimiento de un delito, ¿no es cierto? Y de igual forma con el propósito de llegar a descubrir las acciones, los agentes mecánicos o químicos, ¿sí? Los hechos que suscitaron dentro del cometimiento de este tipo de delitos. Entonces, y la criminología, en cambio, se basa netamente al estudio de la psiquis, muchachos, ¿sí? Es decir, se encarga el estudio psicológico del comportamiento de la conducta social, ¿sí? O incluso criminal de la persona que llegó a cometer o que incluso puede llegar a cometer un delito, ¿sí? Entonces son dos cosas distintas y esto sí debemos tenerlo claro. Gracias por ese sentido. Dentro del origen de la criminalística, muchachos, nosotros debemos conocer que atravesó tres épocas, ¿sí? La primera época es la época precientífica, comúnmente conocida como la pesquisa de Vidocq. Ya vamos a conocer quién fue Vidocq, ¿no? Quien desde un inicio criminal pasó a ser investigador policial.
precursor de la criminalística y fundador de la sureste. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que un criminal es el padre de la criminalística, es uno de los, de los creadores de esta ciencia, ¿sí? En este primer lugar, parte como una disciplina, ya vamos a conocer un poco más acerca de ello, ¿sí? Pero Vidocq era un criminal, ¿sí? Que de igual forma pasó a formar parte de la estructura de la policía con el propósito de esclarecer y descubrir la realidad de los hechos. ¿Sí? ¿Ya? De cómo operaba un... El Vidocq fue al que le reclutaron de la cárcel para ver cómo operaba un Exactamente. criminal y que Ujú. les ayudaba y de ahí en sí les ayudó a ellos y de ahí ya se Obviamente. En este sentido, con lo que tú me manifiestas, ya debes de estar familiarizada conmigo. ¿Sí? Entonces, muchachos, en este caso, como les digo, por eso mismo, para que se vayan dando cuenta, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? La policía fue tan pilas que utilizó a un criminal con el propósito de llegar a resolver otros casos, ¿sí? Entonces, miren qué importante llegar a conocer en este sentido estos puntos iniciales y de partida de la criminalística. Dos, la segunda época, ¿no? La época del individualismo empírico, basado en meras experiencias individuales y en el aprendizaje de los conocimientos que se van perfeccionando, no solo a través de dichas experiencias. En primer lugar, para que vayan conociendo ustedes incluso terminología, ¿qué es algo empírico? ¿Qué es el empirismo? A ver. Algo que no es científico, pero que se adquiere a través de la experiencia. Exacto, Angie, perfecto. Muy bien, exactamente. ¿Sí? Cuando hablamos del empirismo, nosotros estamos hablando de asimilación o aprendizajes a través de nuestras vivencias, para que lo tengan claro. ¿Ya? Aquí debemos tener en cuenta que, obviamente, cuando estamos hablando de conocimientos y de asimilación de aprendizajes a través de la experiencia, aquí siempre nosotros vamos a tener el error acierto, ¿no es cierto? Sí, como nosotros estamos basándonos en meras presunciones, podemos acertar o podemos equivocarnos, ¿sí? Pero a través de este tipo de error acierto vamos nosotros a aprender, ¿verdad? En este sentido, ya está mucho más claro este punto. Perfecto. Muy bien. Y la tercera época, que es la época C, con la recepción de las más diversas fuentes de tipo experimental, al tiempo que se desarrollaban los métodos de investigación técnica. Si nos damos cuenta de cada uno de estas tres épocas, sí se percatan de la importancia que tiene cada una de ellas. En primer lugar, con punto de partida, Vidocq era un criminal que fue utilizado por la policía para esclarecer otros delitos, ¿sí? Ahí empieza y surge la criminalística. De manera posterior, en este caso, a través ya de los aprendizajes de los hechos, dime. Profe, le tengo una duda. También decían que la criminalística en sí se creó en Argentina, pero como la gente no le tomó tanta importancia, entonces por eso... Vamos a ver, porque sí hay ciertos precursores también de la criminalística que desarrollaron habilidades en Argentina, ¿sí? Pero en este caso, Vidocq fue desde sus indicios más mínimos quien pone la primera piedra, en este caso, para crear esta ciencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, de igual forma, de manera posterior, este individualismo empírico se refiere a que ya como tenían ciertas vivencias o ciertos ejemplos, trataban de vincular estos casos con otros similares, ¿sí? Que aquí también nos dejaba una amplia duda. ¿Por qué? Porque como van a percatarse, a veces se dejaban llevar
por la percepción o por sus presunción, por sus suposiciones, ¿sí? Por meras suposiciones, y que por esta misma razón a veces provocaba que se equivoque, ¿sí? ¿Ya? Y la tercera época que ya es importante porque ya entramos en una época científica. Cuando hablamos nosotros de una época científica, ya estamos hablando de algo que se basa en información objetiva. ¿A qué me refiero con esta información objetiva? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes con información objetiva? La En que ya información solo más se centran importante. en el caso y no en sus puntos, en sus percepciones. A ver, repítemele y no te escuché. Y para una próxima, por favor, levanten la mano. A ver, dímele. Que ya no se, que se van a basar específicamente en el hecho y ya no se van a dejar llevar por sus percepciones. Ya, pero ¿a qué te refieres con esto de se van a basar por el hecho? Que lo van a ver de manera más objetiva. Ya, pero es la pregunta que te dice, ¿qué tienen ustedes por objetivo? O sea, que solo se van a basar en el objeto. En este caso vendría a ser No, ahí el sí me estás escenario. adivinando ya. Claro, Que se van a basar como en los hechos más importantes, porque en sí en no, un crimen Mateo López. Va a resaltar un solo enfoque. No, a ver, Leonardo. Puede ser la información más No, sintetizada. Marianita. Pueden ser las opiniones o interpretaciones personales de cada persona. No. Muchachos, cuando nosotros estamos hablando ya desde un enfoque científico, debemos darnos cuenta de algo. Cuando yo hago la mención de datos objetivos, me refiero a qué? A datos reales, comprobados, verificados, ¿sí? Es decir, ya demuestran la proveniencia de una manera sustentada y fundamentada, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Un celular, ¿no es cierto? ¿Y por qué es un celular? Porque pues, es un dispositivo que me sirve para comunicarme, es táctil, tiene cámara, está desarrollado ya de una forma un poquito más avanzada y técnica para cumplir sus funciones. Es decir, ya estoy demostrando el por qué, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos en este sentido con la época científica, muchachos. Cuando nosotros estamos hablando de algo científico, ya no es una mera suposición. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque antes yo podía decir, este lápiz es azul. Ya. Y terminaba el cuento ahí. ¿Verdad? Pero en cambio, cuando yo estoy hablando ya de un ámbito científico, digo, este lápiz es azul. ¿Por qué es azul? Porque está hecho de madera, porque tiene en su interior un material que permite impregnar de manera gráfica en un documento, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Yo ya demostrando el por qué, ¿no es cierto? Es decir, en este caso, Carol Lascano es responsable del asesinato de Pepito Pérez. ¿Por qué? Porque dentro de la escena del crimen se encontró su ADN, incluso se encontraron restos de transmisión de diversos materiales biológicos en el cuerpo de la persona del difunto. El arma utilizada para cometer el delito tiene y cuenta con sus huellas digitales. ¿Sí me hago entender? Ya no son meras suposiciones, ya lo estamos demostrando el porqué. ¿Ya? ¿Verdad? Eso está claro. En sus orígenes, las pesquisas recurrían a veces al arte y a los conocimientos de los propios delincuentes. ¿Qué eran las pesquisas? Eran las investigaciones, es decir, ¿ya? Quienes, contratados, ponían al servicio de aquellas sus experiencias formadas en el aprendizaje de evitación de la detección de delito.
y de su autor. Y así fue como la policía francesa incluyó en sus filas a Eugene Francis Francois Vidocq. ¿Sí? Nació en 1935 y murió en 1857. En el momento en el que le vinculan a Vidocq, él corría más o menos en el año de 1809. ¿Sí? Por eso mismo les manifestaba qué interesante conocer, ¿no? Que el precursor de la criminalística es un criminal. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque de manera astuta la policía utilizó a un delincuente para establecer ciertos parámetros o para analizar ciertas rutas o ciertas directrices que eran aplicadas en el cometimiento de delitos. ¿Sí? Entonces, miren, qué interesante, ¿no? Como Vidocq, siendo un criminal, es en este caso uno de los precursores de la criminalística. ¿Sí? Interesante, ¿no? Porque ustedes tampoco no se lo hubieran imaginado. Yo por eso les manifestaba a veces la realidad supera la ficción. Y es así. Un criminal es el precursor de la criminalística, que ahora es una ciencia que a nosotros nos permite llegar a descubrir la verdad de los hechos dentro, en relación al cometimiento de un presunto delito. ¿Sí? Esto es algo que ustedes deben tener claro y que deben ir asimilándolo de forma profunda. Pero aquí viene un punto importantísimo. ¿Sí? Si bien es cierto, Vidocq aparece en este caso como de manera muy básica, como uno de los precursores de la criminalística, Hans Gross es el fundador en sí ya de esta ciencia, de esta disciplina. ¿Sí? ¿Quién fue el doctor Hans Gross? Hans Gross fue el fundador de la criminalística a través de su invaluable obra, el Manual del Juez. ¿Sí? Todos los sistemas de criminalística, publicado en Graz, Austria, en 1892. ¿Sí? Así que, si bien es cierto, Vidocq es un precursor, el fundador en sí de la ciencia es el doctor Hans Gross. ¿Sí? Así que esto debemos tenerlo muy en cuenta. Si bien es cierto, Vidocq fue un precursor, el creador y fundador oficial de la criminalística fue el doctor Hans Gross. El doctor Hans Gross nació en Graz, Austria, en el año de 1847. Se desempeñó como profesor en Derecho Penal en la Universidad de Graz y fue juez, ¿sí?, de instrucción en este idioma, ¿sí? Él fue un juez. Es decir, que él ya estaba encargado en este sentido incluso de llegar a resolver casos penales, ¿verdad? El profesor Gross fue quien por primera vez se refirió a los métodos de investigación criminal como criminalista. ¿Qué es lo que hizo Hans Gross? En este caso, con su base en relación a su experiencia en este sentido, a los diversos casos que él ya tuvo que conocer, él fue recabando, ¿sí?, todos estos datos del cómo, cuándo, por qué resolvían un determinado caso, algún determinado juicio, un determinado proceso en relación a un delito específico. ¿Sí? Él fue recabando a través de su experiencia empírica, ¿sí?, de su conocimiento, de su aprendizaje empírico, esta información. Durante mucho tiempo, las investigaciones policíacas se empezaron a guiar de manera científica, pero con un ingrediente de empirismo. En este sentido, en sentido común y la intuición, lo cual no producía resultados favorables. Lo que les mencionaba, que esto viene a formar parte de la segunda época, ¿no es cierto?, de lo que les había dicho. ¿Por qué? Porque resolvían casos a través del sentido común
y de la intuición. ¿Sí? Más bien, por decirlo de forma mucho más práctica. Es decir, ellos simplemente por consideraciones personales resolvían los casos. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Hay una persona que tal vez está bien vestida, ¿sí? Que está bien cuidado, ¿sí? Y otra persona que tal vez vive en la indigencia, que obviamente por estas razones no tiene un aspecto muy agradable. ¿A qué me refiero con esto? Que ellos por sentido común, en la intuición, muchas veces resolvían en favor del inocente, digo, mejor dicho, determinaban responsabilidad a un inocente y dejaban libre al culpable por simples consideraciones de percepción personal. A eso se refiere con esto de sentido común e intuición. Es por ello mismo que a veces, como les digo, ellos dejaban libres a los culpables y metían a la cárcel a un inocente. ¿Sí? Es por esta misma razón va desarrollándose en este caso este tipo de inquietudes con el propósito de mejorar en sí la criminalística. Como consecuencia de lo anterior, todas las pesquisas e investigaciones de carácter empírico adquirieron un nombre propio que les dio el más ilustre criminalista de todos los tiempos, el doctor en Derecho Hans Gross, denominándole criminalista. Hans Gross es la primera persona que denomina esta ciencia de disciplina como criminalística. Él es el que le da este nombre, ¿sí? Él es el que le da esta denominación a esta ciencia. ¿Ya? La elaboración de su obra, el Manual del Juez, le tomó 20 años de experiencia e intensos trabajos, en donde realizó una serie de orientaciones que debe reconocer la instrucción de una averiguación para la aplicación del interrogatorio, el levantamiento de planos y diagramas, utilización de los peritos, la interpretación de escrituras, conocimientos de los medios de comunicación entre los participantes de un mismo delito para el conocimiento de las lecciones, ¿sí? Siendo en general un manual útil para los jueces en el esclarecimiento de cualquier caso. Es decir, Hans Gross se tardó 20 años de su aprendizaje, de su experiencia en siendo juez, resolviendo casos, conociendo de diversas circunstancias, elementos e incluso de los mismos delincuentes, del proceder de ciertas personas. ¿Para qué? Para crear este manual del juez, que les permitió en este caso seguir desarrollando diversas técnicas, ¿sí? Con el propósito de llegar a esclarecer el cometimiento de este tipo de delitos. ¿Sí? Qué interesante, qué importante, ¿verdad? Dentro de ellos, en su libro El Manual del Juez, el doctor Hans Gross estructuró la criminalística de la siguiente manera. Algo me mencionaba Marianita. Algo me mencionó de aquí Marianita. Dentro de ellos nosotros tenemos y estructuró Hans Gross a la criminalística con este tipo de columna vertebral, ¿no? de áreas, ¿no? Como la antropología, el árbol criminal, contabilidad, criptografía, dibujo forense, documentoscopía, explosivos, fotografía, grafología, hechos de tránsito, ferroviarios, ¿sí? Hematología, incendios, medicina legal, química legal e interrogatorio. Y todo esto, todos estos puntos nos permiten a su vez llegar a descubrir la verdad de los hechos. ¿Sí? Y esto lo vamos a ir descubriendo, lo vamos a ir conociendo a profundidad. En síntesis, Hans Gross, joven juez de instrucción, al darse cuenta de la falta de conocimientos de orden técnico
esto es importantísimo, que privaba en la mayoría de los jueces requisito indispensable para desempeñar con eficacia el cargo de instrucción, decidió escribir un libro que, sistematizado, contuviera todos los conocimientos científicos y técnicos que en su época se aplicaban en la investigación. Es decir, él, al percatarse que Mateo, siendo juez, simplemente por consideraciones personales, emitió una sentencia y podía encarcelar a un inocente, ¿sí? Y dejar libre a un culpable, busca la necesidad de crear este tipo de lineamientos y directrices que a su vez les permitirán a ellos tener una guía, ¿sí? Para no cometer errores. Y obviamente al ser un juez, él busca la justicia, ¿sí? Impartiendo en este sentido esta justicia de manera objetiva. Ya no simplemente por meras apreciaciones o suposiciones, sino más bien con un sustento y un fundamento que le permita emitir un fallo realmente justo. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué les pareció, muchachos? Muy interesante, abogado. Interesante, Luis. Perfecto. Interesante, abogado. El día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. Muchas gracias.